Mis amados hermanos, muy buenos días. Un saludo cordial y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv, Vivo para Cristo TV, nuestros hermanos en Suecia, Estocolmo. Y gracias también por visitarnos en el canal de YouTube, Radio Génesis 128. Allí está toda la información disponible de los estudios, estudio bíblico, cápsulas de vida, estudio maná, 7 llaves de plenitud matrimonial, todo está allí. Muy bien. A propósito, quiero invitarlos también para que me acompañen en las horas de la noche, 8 en punto de la noche, hora este en los Estados Unidos, en este horario. Estamos ahora originando el programa de estudio bíblico devocional radio y hemos dado comienzo con el estudio del libro de los Hebreos. El propósito es que podamos interactuar, entonces a través de WhatsApp Radio, allí vamos a estar ustedes, en la medida que desarrollamos el programa, usted envía sus preguntas, participa con sus opiniones, hacemos un programa un poco más interactivo. Muy bien, me encuentro con una sorpresa maravillosa como el tema que tratamos ayer en la introducción de la semana, hablando respecto del capítulo 11 en el libro de Levíticos, causó interés e impacto en sus vidas. Gloria a Dios, de eso se trata el estudio bíblico devocional. Animales limpios e inmundos. ¿Qué podemos comer y qué no debemos comer? Entonces ustedes me envían y me dicen, pastor, entonces no puedo seguir comiendo el cerdito que tanto me gusta. Siéntase usted en libertad de hacer lo que usted tiene que hacer. La Biblia no lo permite, no lo permite. Entonces el cóctel de camarones bien costoso que lo pago, tampoco lo puedo comer. Mi hermano, siéntanse en libertad. La palabra nos dice que es comida inmunda, comida que no debemos consumir. De tal manera que si este es el libro de la vida, el manual de instrucciones, y se toma Dios el tiempo de instruirnos, de dejarnos un manual para ser saludables, para prolongar nuestros días, para vivir mejor en una salud responsable, pues mientras nos sometamos, entonces veremos el propósito de nuestra vida. ¿De algo vamos a morir? De algo vamos a morir. Ninguno de nosotros va a salir de aquí con vida. Pero entre que vivamos con enfermedad o que vivamos mal, a que vivamos una vida saludable hasta que el Señor nos lleve a su presencia, pues hay una gran diferencia. Mencionábamos ayer cómo es tan importante no esperar a tener 60 o 70 años para empezar a cuidarnos en el azúcar, en las grasas, en los tipos de alimentos, en las sodas y todo esto que consumimos que tanto daño nos ocasionan a nuestro organismo. Entonces usted ve cómo aquí en mi entorno en el que vivo, veo diariamente a mis vecinos, familias americanas en su mayoría, caminando desde las 5 de la mañana, rodeando el sector, caminan y ya muy ancianitos. Yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron a los 20, a los 30, a los 40? ¿Por qué tuvieron que esperar a la edad de los 70, de los 80 o más para tener un tiempo de mejor salud, de mejor vida? Este es el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Dígalo conmigo. Hoy es el tiempo. Estamos en tiempo de resurrección, pues resucitemos juntamente con Él a una mejor vida, como nos lo indica el libro de Levíticos en el capítulo 11 en adelante. Entonces ayer mencionábamos básicamente el significado de dos palabras, la palabra tamei y la palabra tamor, originalmente en el hebreo, ¿verdad? La palabra tahor es traducida como limpio y esto es una descripción de lo que es aceptable para que sea imagen de Dios. Todo lo que es tahor pertenece al carácter de Yahweh, es decir, amor, bondad, misericordia, santidad, pureza, y todo esto pertenece al nivel de tahor, porque es lo que caracteriza a nuestro Padre eterno. Y la palabra tamei, que también consideramos ayer brevemente, es traducida como ¿qué? Como lo que es sucio, son cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre eterno porque no son parte de su carácter. Por favor, dígalo conmigo, el carácter de Dios, el carácter de nuestro Padre eterno. Y que, por supuesto, utilizar o usar o hacer todo lo que es tamei, por supuesto, nos alejan de la imagen de Yahweh. Y esto es que produce muerte, que hay pecado, odio, maldad, celos, contiendas, pleitos, todo lo demás. Entonces, vimos ayer y quiero dar comienzo en esta mañana
al siguiente respecto. Hay cosas que nosotros, aunque las leamos en la palabra, aunque vamos al libro y las leemos, tomamos nuestras propias decisiones, libre albedrío, y decimos, pues a mí nadie me va a quitar mis chicharroncitos, a mí nadie me va a quitar mis camaroncitos, porque eso es lo que he comido por muchos años y yo hasta el momento me siento muy bien. Ok, no problem, está bien, pero trae consecuencias. Trae consecuencias. Entonces, si trae consecuencias, yo puedo librar esas consecuencias haciendo lo que la palabra me dice. Así, vimos entonces cómo los hijos del sacerdote Aarón, lo vimos la semana anterior, Nadab y Abiú, presentaron un fuego extraño y causó la muerte ipso facto. Mencionamos que fuego extraño obedecía a queriendo hacer las cosas bien, las hacíamos mal. Es decir, ellos queriendo presentar la ofrenda del incienso a Dios, presentaron un fuego producido por ellos mismos, tomado de su propia mano, de tal manera que todo lo que nosotros pretendemos hacer bien, a nuestra manera. A mí me parece bien el chicharrón, a mí me parece bien el camarón, pastor, sinceramente, mis diferencias con usted ahí sí definitivamente no puedo. No, hermano, no es conmigo, es con la palabra. Y tú siéntate en libertad de hacer lo que te parece que está bien. Solamente que si haces lo que te parece que está bien, según tu propio concepto o según tu propia voluntad, I'm so sorry. Asumirás también las consecuencias. Cuando nos sometemos a la promesa y a la palabra, entonces todas las cosas nos ayudarán para bien. Hecho esta claridad, tenemos que avanzar porque hoy llegamos al capítulo 12 del libro de Levítico, y el capítulo 12 del libro de Levítico sí que nos va a causar impacto e interés, y espero sus mensajes. Lo leo. Vamos a leerlo. La purificación de la mujer después del parto. Atención, cuando hablamos de parto y hablamos de nacimiento, ¡qué momento maravilloso! ¡Qué momento!, dice un amigo, ¡qué momento! El parto, el nacer, niño, será varón, será mujer. ¡Qué alegría! ¡Qué momento de familia! He vivido ese momento en 3 maravillosas oportunidades: Camilo, Sebastián y David. 3 momentos maravillosos en que el Señor nos permite el privilegio, el honor de ser padres, a mi esposa, a mí, ser padres. Qué honor el privilegio de tener a estos varones. Pero vamos a ver la Biblia, cómo la Biblia trata puntualmente este momento, qué tipología Dios nos narra respecto al nacimiento. Léalo conmigo, por favor. Le invito que tome su Biblia y vaya al libro de Levítico capítulo 12. Quiero que lo lea puntualmente conmigo. Me estoy tomando el tiempo, lo estoy esperando, porque no quiero que usted mencione o sienta en su corazón, el pastor Alfaro dijo tal cosa. No, la Biblia dice, léalo conmigo. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda. Lo leemos nuevamente, lo está leyendo conmigo. La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y el 8º día se circuncidará al niño. Preste atención, el 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Es decir, 33 y 7, 40 días permanecerá purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. ¿Quién lo dice? Los médicos, el hospital, el ginecobstetra, lo dice la Biblia. Pero ¿qué sucede en nuestros tiempos modernos? Cuando hoy se produce el nacimiento, el parto, apenas el niño nace 6 de la mañana y a las 10 de la mañana ya en la sala o en el cuarto de recuperación, si puedo usar esta expresión,
tenemos a los abuelos, tenemos a los tíos, a los primos, a los vecinos, a los amigos, a los hermanos de la congregación, a todo el mundo visitando a la mujer, que en ese momento es inmunda. Qué interesante, ¿verdad? Y no le damos el tiempo que la palabra nos enseña, 40 días, para que ella sea purificada. Todo lo contrario, si a la mujer no le visitan en el hospital al momento del nacimiento del parto, entonces empezamos en esa condición típica natural humana. Pero si viste, fulano de tal no vino, ni fulana de tal llegó, y tan amiga que somos, y no me visitó, y él tampoco nos visitó, y mi tío tampoco me visitó, y mis papás ni siquiera se aparecieron. Pero por favor, leamos la Biblia y nos daremos cuenta que durante esos primeros 40 días nadie debería aparecer en la vida de esta mujer ni en la vida de este niño que acaba de nacer, porque necesitan pasar por un proceso de purificación. ¿Cuántas enfermedades puede recibir un niño recién nacido con el simple hecho de que lleguen tantas personas al momento, después del nacimiento? Ni siquiera se lavan las manos, sus vestiduras, todo lo que traemos contaminado del mundo, y se lo transmitimos inmediatamente a ese niño. Peor aún, apenas acaba de nacer, apenas tiene unas horas de nacido, sino minutos de nacido, y ya empezamos a criticarlo. Ay, igualito al papá, igualito a la mamá, la misma nariz del abuelo, los mismos ojos, y tan feito igual a la tía. Estoy diciendo cualquier cosa. Es decir, apenas nace y ya estamos hablando del recién nacido. Esto lo estoy mencionando porque vamos a adentrarnos al capítulo 12 y usted se va a sorprender lo que esta palabra nos enseña. Seguimos leyendo. Verso 5. Y si la mujer diere a luz hija, atención, ahora nos habla de una niña, una hija mujer, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose en su sangre. Es decir, 66 y las 2 semanas, aquí nos está sumando 80 días, el doble del tiempo del varón. Ya explicaremos eso. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerán un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Observen que aquí está hablando de 2 expresiones que ya conocimos. Holocausto, consumación total. Expiación, tapar el pecado. Redención, lavado por la sangre. Esos términos ya usted los debe conocer, los hemos explicado. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diera a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Muy interesante, porque este capítulo que acabamos de desarrollar nos va a traer una iluminación extraordinaria a nuestra vida. El mensaje que tenemos para el capítulo 12 nos habla de un tema que es una palabra que al usarla, al mencionarla, tal vez en nuestro sentir, en nuestro corazón, no sea de mucho agrado. La palabra inmundicia. Dice que la mujer al momento del parto será inmunda, pero no solamente lo dice de ella, lo dice del recién nacido. ¿Por qué la Biblia utiliza esta expresión? Levítico 12 revela que la fuente misma de nuestro ser, es inmunda. Es decir, cuando nosotros tomamos decisiones a nuestra manera, como nos parece que deberíamos hacer las cosas, estamos hablando de nuestra naturaleza humana y de nuestra naturaleza pecaminosa. Recordemos por un momento el huerto del Edén. Adán y la varona, en una condición de pecado frente a la serpiente que fue más astuta y los llevó al pecado, y de uno solo hombre viene el pecado y por consiguiente toda la humanidad en pecado. Entonces entenderemos que esa condición de pecado se llama inmundicia. ¿Está claro?
Recuerdo a alguien por allí alguna vez que decía, estamos en la inmunda. Definitivamente estamos en la inmunda, en el pecado, en la naturaleza pecaminosa. Recordemos que la primera pareja fue formada a imagen y semejanza de Dios, es decir, santidad. Sin embargo, a la serpiente astuta los llevó a una condición de desobediencia y los llevó a una condición de debilidad en sus sentidos al ver, al tocar, al probar, al comer, al consumir, al desobedecer. Todos los sentidos fueron afectados de tal manera que entraron a una condición de inmundicia, es decir, de pecado. Entonces nosotros vemos hoy, mis amados hermanos, que la inmundicia es la fuente de la cual hemos nacido. Nacimos de una condición de pecado. Ahora, lo primero que debemos examinar en el libro de Levítico es qué relación existe entre la mujer y el nacimiento de ese nuevo ser, de ese niño precioso que acabamos de recibir. Vemos entonces que, atención, quiero que preste mucha atención, por favor, a lo que voy a mencionar. La figura de la mujer representa a la humanidad entera. Si usted puede, por favor, escriba esto en sus notas. La mujer representa a la humanidad entera. Es decir, que la humanidad entera tiene consigo todo el contexto pecaminoso. Todo lo que vemos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, es contaminado por el pecado. Observen qué nos dice la palabra, para que nuestros ojos no se prostituyan de todo lo que vemos. Usted observa cómo los comerciales de televisión, las revistas de moda, las revistas deportivas, las revistas de automóviles, las revistas de cualquier contexto, todas vienen acompañadas de imágenes, en su mayoría de contenido sexual erótico, de contenido sexual lésbico, de contenido sexual de homosexualismo, de contenido sexual de depravación en cualquier forma. Nuestros ojos captan y reciben toda la contaminación de la humanidad entera. Nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro diario decir, nuestro hacer, lo que tocamos. Recuerdo un corito infantil que cantábamos con alguna frecuencia en nuestra congregación. Dice, cuidadito con tus ojos lo que miran, cuidadito con tus oídos lo que escuchan, cuidadito con tu boca lo que habla, cuidadito con tus manos lo que tocan, cuidadito con tu cuerpo lo que hace, porque todo esto es contaminación. Todo esto es pecado y todo esto es inmundicia. Por lo tanto, cada vez que tu boca se abre para hablar, hay dos expresiones que brotan de nuestros labios, de nuestro interior, de nuestro corazón. Las dos expresiones en palabras castizas son bendición o maldición. Bendición significa decir bien. Maldición significa decir mal. De tal manera que si te levantas a la primera luz del día, sales a la parte externa en tu casa, en tu patio, en tu deck, al frente de tu casa, y ves el día y dices, ¡uy! ¡Qué día tan horroroso pero qué invierno, qué frío, qué nieve! Si esa expresión de tu boca sale del corazón tuyo, estás desconociendo la grandeza de Dios que nos ha entregado un nuevo día. Gloria a Dios por un nuevo día. Aunque esté frío, aunque esté muy húmedo o muy caloroso o en medio de la nieve, gloria a Dios por un nuevo día. ¿Qué brota de tus labios? ¿Bendición o maldición? ¿Qué brota de tus labios al hablar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu jefe en el trabajo, a tus compañeros de trabajo, a tu comunidad, a tu pastor? ¿Brotan palabras de decir bien o brotan palabras de decir mal? Pues no te extrañes, porque la mujer representa todo el entorno de la humanidad y el entorno de la humanidad es un entorno pecaminoso. Por lo tanto, comillas, estamos en la inmunda. Ahora, esto es muy importante, repito, ¿por qué? Porque mientras que la mujer representa a la humanidad en el sentido femenino,
entonces el hombre representa el sentido masculino, es decir, representa a Yeshua, es decir, al varón, es decir, que la humanidad que representa a la mujer es la esposa y el varón que representa al Mesías es el esposo. Por lo tanto, el esposo viene a redimir a la esposa. El varón santo viene a redimir a la esposa inmunda. ¿Me está captando tipológicamente lo que estoy tratando de expresar? Debo ir muy despacio porque es un tema impresionantemente interesante. Mientras que la mujer representa entonces la humanidad entera, nosotros nos daremos cuenta que el hecho del nacimiento de un nuevo ser se origina en la mujer, del hombre, y esto significa que hay un acontecimiento inmundo. Wow, pastor, ¿cómo usted puede decir, de dónde usted puede decir, pastor, que el nacimiento de un hijo es una condición inmunda? No estoy diciendo eso. El nacimiento de un hijo es un momento maravilloso, glorioso, es una vida. Pero en el entorno espiritual debemos comprender el contexto de ese nacimiento y el origen de ese pecado con la naturaleza pecaminosa que nacimos en una condición de inmundicia. ¿Claro este concepto? Entonces, no somos inmundos simplemente por haber tocado algo inmundo. Somos inmundos por nacimiento, por un nacimiento pecaminoso. Éramos inmundos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Por consiguiente, nacimos en inmundicia y por ello vivimos en inmundicia. No importa cuán cuidadosos seamos, no importa cuán pulcro tú seas, no importa cuán intelectual seas, no importa cuántos títulos, cuán teólogo, cuán mejor querramos vivir. No importa tu posición económica, tu posición social, no importa tu cuenta bancaria, todos estamos en una condición de inmundicia, hablando desde el punto de vista del pecado. Así es que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, estamos en una condición de inmundicia. Si estamos bajo la iluminación del Padre, entonces bajo la luz divina nos daremos cuenta en qué lugar y en qué momento toda esa inmundicia necesita la redención, necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. La segunda sección que vamos a ver en el libro de Levítico no solo nos muestra quiénes somos, sino también qué somos. Somos la inmundicia misma. Sin embargo, Levítico nos exige llevar una vida de santidad. Entonces, entre elegir lo bueno y elegir lo malo, tenemos el libre albedrío para poderlo hacer. Repito, si yo sé, según lo que estamos leyendo en el texto de capítulo 11 en el libro de Levítico respecto de los alimentos inmundos, respecto de los alimentos kosher, y el Señor nos da un manual de instrucciones para vivir saludablemente, ¿por qué tenemos que esperar a los 60 o a los 70 o más años para comer menos, para tomar el menos azúcar o para consumir menos azúcar o para dejar de consumir bebidas gaseosas o para dejar de alimentarnos de cerdo o dejar de alimentarnos de los camarones y dejar de alimentarnos de tanta inmundicia? Pues bien, el Señor nos ha dado ese manual de instrucciones para que nuestra vida sea saludable. ¿Que nos vamos de esta tierra? Sí, nos vamos en el día que el Señor nos llame. Pero es preferible vivir una vida extensa y saludable que no vivir una vida poco extensa y llena de enfermedades. Entonces concluimos que venimos de generaciones de enfermedad. Es que en mi familia hubo diabetes, o en mi familia hay cáncer, o en mi familia hay paro cardíaco, problemas de corazón, todo esto. Si nosotros nos sometemos a un lineamiento que la palabra nos enseña, entonces en salud, en comer saludablemente, también está respuesta a lo que Dios nos enseña. Entonces, la inmundicia causada por el nacimiento de un varón dura 7 días, pero la causada por el nacimiento de una niña se extendía a 14 días. ¿Qué significa esto? Significa que el varón es completamente inmundo pese a su fortaleza y que la mujer es doblemente inmunda en su debilidad. Esto muestra que las mujeres son 2 veces más inmundas que el varón. Los números 7 y 14 indican esto. 7 es el número de plenitud y 14 es 2 veces 7, de tal manera que los 7 días mencionados en el versículo 2 significan completamente inmundos
inmundo, inmundo en su totalidad, y las 2 semanas, o sea, los 14 días mencionados en el versículo 5, significan 2 veces inmundo. Wow, pastor, tengo que respirar un poquito para poder entender esto con precaución. Después del nacimiento de un niño, la mujer debía permanecer en inmundicia de su sangre 33 días y después del nacimiento de una niña 66 días. Esto significa que la inmundicia del nacimiento de un varón exigía un periodo de prueba representado por 40 días, 7 días más 33, 40 días, para su purificación, y que la inmundicia del nacimiento de una mujer exigía un periodo de prueba de 2 veces más extenso. Esto es representado por 8 días, 14 días más 76, la purificación. En la Biblia el número 40 denota un periodo de prueba. Los hijos de Israel deambularon por el desierto durante 40 años y el Señor Yeshua fue tentado, es decir, probado durante 40 días. Debido a que el nacimiento de un ser humano es por completo inmundo, es necesario someterlo a un periodo de prueba para su purificación. El nacimiento de un varón será sometido a prueba por 40 días y el nacimiento de una mujer será sometido a prueba durante un periodo de 80 días, es decir, el doble tiempo. Ahora, el 8º día después de nacer, el varón debía ser circuncidado, lo leímos en el verso 3. Esto significa que la carne de una persona inmunda debe ser desechada por medio del Mesías, a fin de que tal persona pueda ser introducida en la resurrección del Mesías, no solo para ser lavada, sino también para experimentar un nuevo comienzo. Por favor, dígalo conmigo, un nuevo comienzo. Por eso estuvimos hablando del día 8º, el día de renacer, el día de resurrección, el día de un nuevo comienzo. Después de una semana de 7 días viene el día 8º y el día 8º, repito, marca un nuevo comienzo de una nueva vida, de un nuevo tiempo. Y la Biblia, particularmente en el día 8º, se refiere a la palabra resurrección del Mesías. Dígalo conmigo, porque Él vive. Amén. Y la resurrección, por supuesto, nos marca un nuevo comienzo. La muerte pone fin a un viejo ciclo, mientras que la resurrección da comienzo a un nuevo tiempo, por ende, constituye empezar de nuevo. Ahora, todos como creyentes hemos tenido 2 comienzos. Tuvimos un primer comienzo al momento de nacer en inmundicia y fuimos introducidos en la inmundicia. Al nacer éramos inmundicia, es decir, veníamos en una condición de naturaleza pecaminosa. Eso en cuanto a nacionalidad, tal vez seamos diferentes, en cuanto a idioma, en cuanto a cultura, seamos diferentes, pero en nuestro verdadero ser todos somos iguales, es decir, todo ser humano, independiente de su linaje, de su nación, de su cultura, de su idioma, este es nuestro primer comienzo. Según el plan de Dios, el hecho posible de que tengamos un segundo comienzo, un nuevo comienzo, Dios nos dará una oportunidad nueva a fin de que podamos tener un nuevo ciclo. Dígalo conmigo, yo he nacido de nuevo, tengo un nuevo comienzo. Nacimos bajo una vieja creación, la cual está representada por 7 días. Y en el propósito de Dios, la vida durante estos 7 días viene a un nuevo comienzo. Tuvimos entonces todos la oportunidad de nacer de nuevo. Dígalo conmigo, he nacido de nuevo. Y nacer de nuevo significa que estamos llenos de gozo. Cada vez que vamos a la palabra, nos encontramos con la palabra, entendemos el propósito de la resurrección, un nuevo comienzo. Levítico en el capítulo 12 y en el verso 3 puntualmente dice: el 8º día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Circuncidada aquí equivale a cortar algo, es decir, significa el acercamiento de esa parte a nuestro ser que había sido condenada por la naturaleza pecaminosa, y de hecho todo nuestro ser debe ser circuncidado, eliminando toda actividad inmunda de nuestra vida, porque el Señor nos llama ¿a qué? El Señor nos llama a santidad. Muy bien, permítame en los minutos que nos quedan o nos restan de este tiempo hacer una apreciación muy importante. La razón para ser considerados actos normales como impuros o tamei es porque involucran un concepto de muerte. Muy importante esto que voy a mencionar. Las relaciones sexuales significan la pérdida o muerte de muchos
espermatozoides en el proceso de eyaculación. El libro de Levítico en el capítulo 15, versos 16 y 18 enseña, atención, ¿qué nos enseña? Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda su vestidura o toda su piel sobre la cual cayere la emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando el hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos toda la noche. En el caso de la menstruación, del periodo de la mujer, de nuevo aceptamos algo importante, y es que es un proceso, es un periodo que Dios estableció en la mujer. Entonces, pero cuando los óvulos en la mujer no son fecundados, estos óvulos mueren, haciendo de nuevo a la mujer impura, o tamei, recuerden, y haciendo impuros también cualquiera que la tocare. Por eso la palabra es tan clara cuando prohíbe las relaciones sexuales durante el periodo de menstruación, nidad en hebreo, y su práctica intencional se considera abominación y la pareja será cortada del pueblo y de la bendición de Yahweh. ¿Importante? Importantísimo. Porque el mundo enseña otras cosas. La perversión, recuerden que estamos hablando de inmundicia. Entonces, cuando la inmundicia del hombre en su mentalidad pecaminosa lleva a cabo, realiza actos perversos como los que estoy mencionando, entonces ahora podemos entender por qué hay concepto de inmundicia en el nacimiento de un nuevo ser. Porque nacemos bajo una condición pecaminosa. Entonces, para cuando hablo de la expresión inmunda, nacimiento en inmundicia, mujer en inmundicia, hombre en inmundicia, entendemos, repito, nacimiento de una naturaleza totalmente pecaminosa. Entonces, mis amados hermanos, en el caso del parto, ¿por qué se considera impuro o inmundo? Aquí tenemos que regresar al libro de Génesis, y cuando vamos a Génesis, ya lo mencioné, hablamos del origen del hombre, la mujer, el nacimiento de los hijos, y expulsados del huerto, del disfrute, llegamos a una naturaleza totalmente pecaminosa. Muy bien, es mucho lo que tenemos que tratar con respecto al capítulo 12, apasionante este capítulo 12, interesantísimo lo que la palabra nos enseña aquí, porque tenemos que preguntarnos si hoy estamos viviendo una vida en inmundicia, como dijo alguien, estamos en la inmunda, o si definitivamente hemos nacido de nuevo y hemos logrado entrar a un tiempo de santidad, de responsabilidad en la palabra para servir a nuestro Padre eterno. Mis amados hermanos, continuaremos mañana con algunos detalles del capítulo 12. Yo le pido, por favor, lea nuevamente el capítulo 12 de Levítico. Léalo nuevamente. Y adéntrese, por favor, de inmediato al capítulo 13, para que hablemos acerca de la purificación y de la circunstancia de la lepra. ¿Por qué hay una condición de inmundicia? ¿Por qué hay una condición de lepra? ¿Por qué hay una condición de pecado? Este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Les recuerdo, acompáñenme esta noche a las 8 de la noche, aquí a través de Radio Génesis 128, estudio bíblico devocional audio, y estaremos tratando el tema del libro o la epístola de los Hebreos. Gracias por compartir el mensaje, gracias por sus comentarios. Un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda. Shalom, bendiciones.